hasta que ingrese el resto de compañeros. Un poquito recordando lo que estábamos desarrollando en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos pasado ya de la definición formal mediante el límite y esta forma que asociaba al concepto de la derivada. eh, Comenzamos a desarrollar ya ciertas formas algebraicas en donde obviamente son teoremas que me permiten ya simplificar el procedimiento de la derivación, ¿sí? Habíamos visto a qué es igual la derivada de una constante, la demostración matemática es la que tenemos aquí en la presentación y decíamos que de acuerdo al uso del límite y su desarrollo matemático, se llega a establecer que en el caso de una función constante, su derivada era cero. De igual manera, analizamos la función y igual a x, definiendo estas características de la función, que es una función identidad, es una recta que pasa por el origen, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados y su derivada se establece que es del valor de 1. De igual manera, ¿qué pasa cuando tengo formas elevadas a potencia, como x a la n? Y la regla de la derivada frente a estas relaciones o formas que se pueden encontrar en la matemática es la que está allí determinada. Implicaba que la potencia baja delante de la relación y la potencia se le quita una unidad, ¿sí? Como podemos ver allí la expresión. Tenemos la demostración matemática a través de la definición formal de la derivada, ¿no es cierto? Y condujo a que la derivada de la forma de potencia x a la n tiene esta estructura algebraica cuando se la deriva. Adicionalmente, habíamos dicho de que al igual que en los límites y en otras operaciones, hay que ver la incidencia que tiene la derivada para ciertos casos. Y poníamos el ejemplo en el caso de las reglas de la derivación, cuando f y g sean diferenciables y k es una constante, ¿no es cierto? Decíamos, a ver, perdón. Siendo f y g diferenciables y k una constante, decíamos, ¿qué sucede cuando k multiplica una función? Y la derivada, o más bien la constante frente a la derivada en realidad no tiene incidencia. Cuidado, no es que se la elimina, porque a veces se comete ese error, pero decíamos, la constante saco fuera del producto que tenemos aquí expresado como k por f de x y solamente derivo la función matemática asociada a una variable, ¿no es cierto? En el caso de la suma y la resta, en realidad la derivada al ser un límite, recuerden que el límite tenía la propiedad distributiva, por lo tanto la derivada tiene también ese contexto, es equivalente a derivar de manera individual cada una de las funciones que conforman esta operación. Ya en el caso de la suma y la resta, y en el caso del producto de la división, aquí un poquito la situación ya cambiaba, era diferente, ¿no es cierto? Entonces decíamos que en el caso de la derivada, el producto, su estructura matemática para poder desarrollar la derivada del producto, se aplica esta expresión matemática que está descrita aquí, que sería la derivada del primer término por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no es cierto? Tener presente que esta regla se puede aplicar a un producto de n funciones. ¿Estamos? Y ahí lo que se va haciendo es, tomo la primera función, la derivo y le multiplico por el resto y voy avanzando en las diferentes funciones, en el caso que tenga un producto de 3, 4, 5, etc. Y la división, ¿no es cierto? Como tenemos ahí expresada, ¿qué pasa con la derivada de la operación de la división? En este caso que tenemos dos funciones matemáticas que se dividen entre sí, la regla establece que lo que se hace es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la estructura algebraica de tal forma que yo tengo que ir cumpliendo con esas relaciones. Por G. Prima por G. Por G. Preguntas No tal sé. vez, alguna duda con respecto a estas reglas. Les había yo dejado una serie de ejercicios, no sé si tuvieron algún inconveniente, lo desarrollaron, no lo desarrollaron, y en esta parte ya es competencia de ustedes un poquito ya ir realizando esas operaciones. ¿Alguna duda tal vez antes de avanzar? Recordar lo que habíamos visto en la última clase. ¿Está todo claro hasta aquí? Carlos, a ver, alguien. Alex, Anabel, Andrés, Berta, Cristian, Darío.
Leslie, Lucas, Andrea, María, Milene, Paola, Tania, Angélica. No sé, ¿queda claro alguna duda, alguna inquietud? Tal vez antes de avanzar. Como digo, estas reglas en realidad resumen de sobremanera el cálculo matemático que estábamos aplicando en el caso de la definición formal a través del límite. ¿Sí? Obviamente utilizaremos esto para ciertas demostraciones, en donde ya generalizaremos ciertas expresiones, la derivada de ciertas expresiones o formas matemáticas. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Empezamos? Profe, Bueno, ya estamos 18, falta profe. todavía más de la mitad. Listo, avancemos en todo caso, ¿sí? También habíamos desarrollado el día martes, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando yo hago la derivada de la función compuesta? De una función compuesta, recuerda, habíamos hecho un recordatorio de qué era la función compuesta, ¿no es cierto? Se entendía que es una función dentro de otra función, si usted tiene ciertas características que no es conmutativa, en esencia la función composición me da como resultado una nueva función, pero la derivada de la función compuesta como tal deriva en lo que se conoce como la regla de la cadena. Yo había mencionado que esta regla de la cadena es fundamental dentro de los procesos de la derivada y también de la integral. Sí, es necesario tener bien claro este concepto para lo que utilizaremos en uno de los siguientes capítulos. Bien, la resolución de mi problema, ¿no es cierto? Habíamos mencionado es encontrar la derivada de h, es decir, de h a de x. Lo que se hace aquí es como un cambio de variable, en realidad. Es un cambio de variable para poder aplicar este concepto. Bien, habíamos mencionado que en esta estructura que está acá descrita, vamos a ver, repito, lo que hacemos es establecer que g de x, ¿no es cierto? Le voy a suponer que es igual a una función u de g de x, y lo puedo representar matemáticamente de esta forma, lo de aquí. ¿Estamos? Con esta consideración algebraica. Ya habíamos mencionado, obviamente, h ya no va a ser dependiente de x desde el punto de vista matemático, sino de una u. ¿Sí? Este era mi problema a resolver. Ya habíamos dicho, lo que se hace aquí es un artificio matemático. Los diferenciales yo los puedo acomodar de esta forma y divido du y multiplico por du. Una regla básica y simple y algebraica que hemos venido utilizando en algunos ejercicios, multiplico y divido, ¿no es cierto? De tal manera que aquí construyo esta derivada y acá también construyo esta segunda derivada. Y toda esta relación ahora le hago calzar en mi problema. Esta es la solución, esto es lo que me pide el problema. Por lo tanto, volviendo nuevamente a la forma matemática de g, quiere decir que la derivada de la función composición está descrita de esta manera. Es decir, la derivada con respecto al argumento, en este caso g de x, por la derivada de g de x respecto a x. Y esto es muy importante ya cuando yo comienzo a hacer las operaciones del saber entender y comprender de manera correcta. ¿Estamos? Bien. Ahí el día martes, bueno, un poquito por premuras, realizamos este ejercicio. Yo les había mencionado. Este ejercicio nosotros lo podríamos desarrollar expandiendo el binomio, ¿no es cierto? X al cuadrado más 2 a la 20 yo le puedo expandir y me va a quedar un polinomio por último, si hago el desarrollo de esto. Y puedo hacer y aplicar la derivada con las reglas anteriores. Pero en algunos ejercicios esto se puede volver, no diré un problema como tal, sino muy, muy extenso en su desarrollo. Y puedo yo necesitar mucho espacio para poder representar. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Aplicando lo que acabamos de desarrollar, que es justamente la regla de la cadena, ¿sí? Lo que yo hice fue considerar que esta es una función u, lo que está escrito aquí. De tal manera que f me quedaría escrito de esta manera, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, si yo derivo con respecto a u, siendo ahora esta mi variable independiente, me quedaría escrito de esta manera, ¿no es cierto? De f a de u. ¿Sí? Pero la solución o la incógnita de mi problema es resolver la derivada con respecto a la variable original que está planteada en el problema, que es de f a de x. Y aquí es donde aplico la relación que hace un momento habíamos descrito, es decir, hago df
sobre du por, ¿no es cierto? Por du a dx. ¿Sí? Y yo tengo toda la información, porque este df a du, es lo que está descrito acá, en tanto que aquí yo tengo mi función u y si saco su derivada con respecto a x, es esta relación que está descrita acá. Y lo único que hago es construir esta relación. Me debería de quedar de esta manera. Sería 20, previo al paso de volver a la variable original, 20u a la 19, ¿sí? Aquí es a la 19, no se me queda ahí, ¿no es cierto? Por 2u, por 2x. Si bien ustedes estoy construyendo la relación. Pero evidentemente, ¿cuánto valía el valor de u? El valor de u vale x al cuadrado más 2, que haciendo ya la sustitución que corresponde, me queda esta relación. ¿Sí? Que vendría a ser el resultado. Ya viene la etapa que habíamos mencionado, la simplificación. Aquí tendré que multiplicar el 2, me quedaría 40x elevado a x al cuadrado más 2. Todo esto elevado a la 19, a la potencia 19. ¿Sí? Y de esta manera yo resuelvo la derivada aplicando este concepto de la regla de la cadena. Preguntas, alguna duda, alguna inquietud, tal vez algo que les quede, no les quede claro y poderlo analizar en este momento. ¿Sí? Preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro el desarrollo matemático? ¿Cómo se lo debe de efectuar? Ya vamos a hacer a continuación un ejercicio en donde les voy a dar ciertas pautas en cuanto al procedimiento en realidad, aplicando este concepto de la regla de la cadena y de la definición de la función composición sobre todo. Recuerden lo que habíamos mencionado. La función composición, al ser el concepto de una función dentro de otra, creo que les ponía el ejemplo de una botella en la cual yo le ingreso un líquido. El vidrio de esta botella o el plástico de esta botella que estoy utilizando, esa es la función que envuelve a todo lo que está dentro, que vendría a ser el líquido. Y el líquido es otra función. Otra función. Por ejemplo, en este caso, la parte que cubre a todo el problema en sí es la forma de potencia. ¿Sí? Es la potencia elevada a la 20. Y lo que está dentro, lo que está dentro de la botella vendría a ser el x al cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? No sé si queda claro. Bien. Aquí también les había dejado un grupito, unos 3 ejercicios. No sé si alguien lo desarrolló, tuvo problemas, o cuál de esos 3 quieren desarrollar. Para hacerlo aquí en la pizarra e indicar ciertas pautas que es muy importante. ¿Cuál ejercicio quieren que desarrollemos? Buenos días. El último, por favor. Ya, Angélica. Todo el resto está creo medio dormido todavía. Ya, el último, el de aquí, ¿no es cierto? Bien, ya voy a prender la pantalla. Vale la pena recordar lo que ya les había mencionado en el día, creo también el día martes. Cuando yo aplico la derivada, ¿sí? Yo tengo que utilizar todas las reglas que vamos a ir realizando, desarrollando, dentro del mismo ejercicio. ¿A qué me refiero? Aquí tendré que aplicar la regla de la potencia, tendré que aplicar la regla de la constante, la regla de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. A ver, ya les abro la pantalla. Escribir el ejercicio para poder desarrollar. Sobre todo, cómo debo de aplicar la regla de la cadena. ¿Listo? Bien. Ahí se ve. Estamos. Tenemos la función y igual a raíz cuadrada de 2x sobre x más 1. Bien. Esto ya, como digo, depende de cómo ustedes
vayan adquiriendo esa expertise para poder hacer este desarrollo. Pero de entrada a este ejercicio yo le puedo cambiar su estructura algebraica. Y recuerden que yo podría acomodar la radicación y llevarle a una forma de potencia. ¿No es cierto? Yo le llevo a esta forma matemática. Y si es verdad lo que yo entendía como radicación, ahora le digo es potencia 1/2. ¿No es cierto? Eso podemos hacer algebraicamente, todavía no he empezado el desarrollo del ejercicio como tal. Pero lo acomodo para mi conveniencia. Bien, a continuación aplico la derivada. Y aquí, por favor, sí me gustaría que presten atención y si les queda la duda, me digan el inconveniente para volver a repetir. Vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento. Esto es una función composición, porque es una función dentro de otra función, ¿no es cierto? Es una función de la división de una función racional dentro de la radicación. Y lo que yo debo de hacer era lo que yo mencionaba hace un momento. Voy desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Es decir, lo primero que yo tendría que derivar es la potencia, con la regla que habíamos visto. Y no me preocupo de la parte interna, porque la parte interna para mí es el argumento de la raíz cuadrada en este ejercicio. Es decir, lo que yo hago es exactamente la misma regla. Digo, el 1/2 baja, y lo que acabo de mencionar, este argumento no lo toco. Lo vuelvo a reescribir de esta manera. Y aquí aplico la regla 1/2 menos 1. Estamos. Quiero que vaya quedando ese procedimiento, que aunque en lo que tenemos en la presentación, Paula, ¿me quiere comentar algo, Paula? Lo que teníamos en la presentación es una estrategia matemática, el cambio de variable, pero cuando uno va alcanzando ya el expertise para hacerlo o aplicar la regla de la cadena, en realidad no es necesario eso, es que entenderle bien cómo se hace el desarrollo matemático, ¿sí? Bien, entonces, yo en esta primera parte, lo que he desarrollado es la derivada de la potencia. Aquí está derivada la potencia. Y vuelvo a reiterar, ustedes ven que el argumento se mantiene. O sea, empecé desde afuera, ¿sí? Desarrollé, y lo que le sigue a continuación es justamente la derivada de lo que está internamente. Y se lo conecta a través de un producto, ¿sí? Es decir, yo ya hice la derivada de la potencia y ahora voy por la parte interna. Y la parte interna, ¿qué tipo de operación tiene incluida? El 2x sobre x más 1. Una racional. Perdón. ¿Qué operación matemática está implícita en este ejercicio? Claro está. ¿Qué operación? Una división. Una división. Por lo tanto, lo que me está diciendo es, derive esta relación que es una división y ¿qué tengo que aplicar? La regla de la derivada. Es decir, aquí me quedaría escrito. ¿Y qué decía la regla de la derivada de la división? Es la derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? 2. 2, que multiplica el denominador, menos el numerador, que multiplica el denominador. ¿Cuánto vale el denominador? La derivada 1. 1. 1. No lo voy a escribir porque ya. Y todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí está aplicada la regla de la cadena, en realidad, con lo que acabé de mencionar. Estamos, la primera parte que está en rojo y que está ahí marcado con esa raya, hace referencia, vuelvo a reiterar, a la derivada de la potencia. Y lo que está en negro es cuando yo ya comienzo a irme hacia adentro de la función, a lo que le sigue internamente. Y obviamente, aquí está efectuada la derivada, como habíamos ya indicado, ¿no es cierto? Este es el proceso de la derivada. Y a continuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué proceso? Desarrollar. La simplificación.
Sí, desarrollar la simplificación para tratar de llevar el término a una relación más pequeña. ¿Sí? Y eso es álgebra. Entonces quiere decir que y' va a ser igual. A ver, aquí le voy a volver a escribir paso por paso un poquito para que se aprecie. Aquí me quedaría 1 medio menos 1 me da 1 medio. Aquí sería 2x menos 2x se va y me queda el 2 acá sobre x más 1. Y esto es álgebra. ¿Sí? Este 2 con este 2 se me va. Esto lo puedo... Aquí es negativo, que implica que tanto el numerador como el denominador se dan la vuelta, ¿no es cierto? Pueden darse la vuelta por el signo negativo. Esto me quedaría escrito de esta manera. Que multiplica a 1 sobre x más 1 al cuadrado. Aquí podría aplicar potenciación. Muchas otras cosas a lo mejor podría ser el desarrollo, pero quiero tratar de llevarle a lo más simplificado posible. ¿Sí? Vamos a ver si un medio... creo que puede quedar de esa forma. No le veo ningún problema. ¿Sí? Voy a hacer una última cosa. Ya estas cosas son medio ya de quien lo desarrolla. Pero esto al final me va a quedar expresado de esta manera. Eso ya es desarrollo matemático. ¿Sí? ¿Sí? Sería la simplificación. Esto es álgebra. De aquí. Por base, la misma base, por exponente de los exponentes. 2 menos 1 medio me da 3 medios. Me quedaría dentro de la raíz cuadrada. Bien, entonces, aquí está hecho el desarrollo matemático, la simplificación. ¿Sí? ¿Por qué es importante la simplificación? La derivada como resultado, ¿qué me da? Ya hemos mencionado varias veces. La derivada como operación, ¿qué me da como resultado? Una nueva función. Una nueva función, lo cual implica que si esta función cumple ciertas condiciones, yo la puedo seguir derivando, ¿no es cierto? Porque al ser una nueva función, digo, saquemos la derivada de esta función, es un problema nuevo en concepto. Pero si yo le dejo solamente en la línea de acá arriba, la que está en el recuadro verde, para volver a derivar esto, ¿qué preferirían? ¿Esta relación de acá arriba o la de aquí abajo? ¿Cuál escogerían? La de abajo. La de abajo, sí. Además de que en algunas aplicaciones tenemos que hacer este desarrollo cuando veamos el concepto de máximos y mínimos, cuando veamos la idea de la optimización. Preguntas. ¿Queda claro el desarrollo? Yo hago esta sugerencia y devela el problema de esta forma. Empiezo derivando la parte externa de la función, ¿sí? Manteniendo su argumento, y de ahí me voy moviendo, porque a continuación del producto yo sigo internándome hacia la función, ¿sí? Hasta llegar obviamente a la variable independiente x. Pregunta. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? En realidad esto yo les vuelvo nuevamente a pedir de manera encarecida. Hay que desarrollar ejercicios, tienen que buscar las reglas de la academia y comenzar a practicar. Más adelante, y lo que ya vamos a empezar a desarrollar, vamos a ver la derivada de las funciones, de otros tipos de funciones, las trascendentales, como las trigonométricas, las hiperbólicas, las exponenciales y logarítmicas, y voy a tener luego un mix. Ya, Camila, ¿qué ejercicio, no sé, de los que están allí tal vez, de los que están expuestos? A ver, hagamos otro ejercicio, no hay problema. A ver. A ver, ¿qué ejercicio hacemos, Camila? ¿Cuál de los dos que nos queda? No sé, el segundo, el primero, no sé. ¿Cuál de los dos? Ya, hagamos el segundo ejercicio.
me dice que es igual a 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3. Bueno, este es, yo diría que es similar al tercero también, es similar al tercero. Dado cuenta que aquí la potencia es al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos aquí la derivada, aplicamos la misma idea. Empiezo derivando la potencia que cubre a toda la función. Sería 2 es x menos 1 sobre x al cuadrado más 3. Aquí 2 menos 1 me queda 1 y multiplicado por. Ahora me voy a la parte interna, que al igual que en el caso anterior, era una división. ¿Sí? Si resuelvo esto, la parte interna me quedaría que es entonces la derivada del numerador, que es 3, por el denominador x al cuadrado más 3, menos 3x, aquí estoy aplicando esa regla, por 2x, todo sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y aquí está desarrollada la derivada. Por eso sí es muy similar a la anterior, ¿no? Un poquito similar. En vez de un medio fue elevado al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente, esta es la línea de la derivada y lo que le continúa es hacer la simplificación. ¿Estamos? Gracias, profe. ¿Queda claro ya, Camila? Ok. Ya la partita de la simplificación ya les dejo para que ustedes terminen de desarrollar el ejercicio. ¿Estamos? Bien, avancemos entonces con otros temas que tenemos que ir desarrollando y en donde también vamos a encontrar ciertos artificios o reglas para encontrar otras formas de derivación. Y como dije hace un momento, son artificios que nosotros podríamos considerarlos. Bien, vamos a ver. Listo. Vamos a la derivada de las funciones inversas. Bien, y para eso un poquito vamos a recordar ciertas características y de hecho vamos a ver una primera interpretación de la derivada aplicada para establecer si yo puedo o no obtener la derivada de una función inversa o si una función cumple la condición de ser inversa. Bien, cuando nosotros analizábamos esta parte en las funciones y decíamos, muy bien, vamos a obtener la función inversa, ¿no es cierto?, de una función, habían condiciones que se debían de cumplir y una de ellas es que la función sea inyectiva. Y esto se entendía que era, dados dos valores del dominio, x1 diferente de x2, para que la función sea inyectiva, decíamos que se debe de cumplir que sus evaluaciones, que el valor f de x1 y el valor f de x2, tiene que ser diferente. Esto es una condición para que tenga inversa. ¿A qué me refiero? O recordemos más bien. ¿Sí? Voy a poner aquí un ejemplo de una función gráficamente. Bien. Vamos a ver. Esta función, puedo encontrar su inversa de esta función que está aquí gráficamente expresada. Puedo encontrar su inversa. Cumple la condición, la que acabo de mencionar. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No, no es cierto. Porque por lo que acabo de mencionar, si yo doy dos valores x1 y un x2, puedo yo evidenciar aquí gráficamente que los dos podrían tener el mismo valor de salida. Y es justamente lo que se establece que no me permite de esta gráfica, desde el punto de vista gráfica, verán, obtener su inversa. Para obtener la inversa, gráficamente la función debe de estar descrita de esta manera. Así, sea inyectivo. O así. ¿Sí? Que justamente son estas dos consideraciones que le siguen a continuación. Es decir, la función tiene que ser creciente o decreciente en todo su dominio o en un intervalo. ¿Sí? Y eso está marcado en estas dos condiciones. Dice, una inversa tendrá una función inversa si se cumple lo siguiente. Es estrictamente creciente cuando x1 menos x2 y obviamente los valores de sus funciones también cumplen esta restricción. Era lo que había puesto en la gráfica. Es decir,
Esta es la condición que estoy analizando. Tengo un X1, un X2 y evidentemente sus valores de salida van cumpliéndose como está aquí descrito. Aquí es creciente y es inyectiva. La segunda condición es qué pasa con dos valores de X1 menor X2. Recuerden que esto era únicamente posición en el dominio. Pero aquí en este caso cambia la forma de la restricción en el caso anterior, pero aquí se interpreta que la función es decreciente. X. Pero se ha levantado de mal genio. Ya, a ver, ahí estamos. ¿Sí? Estas eran las condiciones. Sin embargo, yo con la derivada también puedo dar esa interpretación y establecer si una función puede tener o no tener su inversa, o si una función es o no es inversa. ¿Sí? ¿De qué manera? La derivada, vuelvo a reiterar, ¿qué me da como resultado la derivada? Una función. Una función. Y yo cuando evalúo la función, ¿qué interpretación le daba? Cuando evalúo esa derivada, evalúo. ¿Cuál era la interpretación geométrica? La pendiente de ese valor de X. ¿No es cierto? La pendiente de la recta tangente en el punto que estoy analizando. ¿Sí? ¿No es cierto? Esa era la interpretación. Y ustedes recuerden que cuando se veía la geometría y la pendiente y la ecuación de la recta, la pendiente estaba asociado a un ángulo de inclinación, a una función trigonométrica, a un ángulo al ángulo de inclinación mediante una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica? Tangente. Tangente de X. La tangente ¿de qué? Del ángulo de inclinación. ¿Sí? Gráficamente, viene a ser esto. Yo tengo aquí la curva, tengo aquí la pendiente, ¿no es cierto? Mi punto de análisis. Y este es el ángulo de inclinación, ¿sí? De tal manera que también se analizaba dos características de este resultado. Cuando la pendiente es positiva y cuando la pendiente es negativa. Cuando decíamos que la pendiente es positiva, ¿qué implicaba el ángulo? ¿Entre qué valores del ángulo debía de moverse? El ángulo alfa. ¿Entre qué valores debía de moverse el ángulo alfa? Entre 0 y 90. Entre 0 y 90 grados o 0 y pi sobre 2 radianes. ¿Sí es? Y cuando la tangente era negativa, el ángulo alfa, ¿entre qué valores debía de moverse? 90 y 180, 90, 270 y 360. 90 y 180, nada más. En realidad nada más porque las otras son complementarios. Entre pi sobre 2, que es 90 grados en radianes, y 180 o pi radianes, que son los equivalentes en diferentes unidades. Entonces, en realidad la derivada, yo la interpreto en cuanto a su signo. Porque de acuerdo al valor que yo le analice, ¿sí? Yo voy a obtener un valor numérico. Y ese valor numérico o es positivo o es negativo. Y aquí es donde yo interpreto el concepto de cuando una función es creciente y obviamente va a tener inversa, y cuando una función es decreciente y también va a tener una inversa, ¿sí? Entonces la derivada, esta es una de las primeras aplicaciones de la derivada para interpretar el comportamiento de una función y para saber si esa función se la puede o no se la puede obtener su respectiva inversa. ¿Queda claro tal vez la idea, el concepto? Como digo, aquí comenzamos a ver cómo interpretar ciertos resultados. Y aquí estamos interpretando nosotros desde el punto de vista geométrico a través de la pendiente cuando una función es creciente o es decreciente y al mismo tiempo me garantiza si tiene o no tiene inversa. ¿Sí? O cuando un intervalo es creciente o decreciente. Recuerden que habíamos mencionado que yo sí puedo sacar la inversa de una función si es que le establezco en un intervalo definido. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro. Como ven, aquí estamos viendo ya las aplicaciones y las interpretaciones. Esto era lo que nosotros analizamos en el concepto de funciones. Ahora nosotros estamos utilizando la derivada.
Y aquí es mucho más sencillo dar esa interpretación si es creciente o decreciente. Claro está que estamos utilizando bajo la óptica para establecer si esta función f de x, si cumple estas consideraciones a través de la derivada, tiene inversa. O podemos obtener su inversa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Queda claro tal vez? Entonces, ya no necesito, como en el caso anterior, determinar dos valores, garantizar que se cumple esta restricción, luego venir y evaluar acá y ver que se cumple esta restricción. No, directamente obtengo la derivada y tomo un punto de análisis. Si la derivada en ese punto es mayor a 0, yo interpreto que la función en ese intervalo es creciente. Si es negativo, digo esa función es decreciente. ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿Se entiende o no se entiende? Paola. Camila. Sí, Alex. profe. ¿Queda Sí, claro? profe, está claro. ¿Ya? Sí. ¿Listo? ¿Alguna duda? Por favor, ya les digo. Aquí ya tenemos que comenzar si hay algunas inquietudes que les vayan haciendo, es importante porque esto es lo que vamos luego a ir aplicando. En realidad, la derivada en muchos de los casos es de interpretación. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora. ¿Cómo vamos a...? Ya hemos visto cuándo garantizo que una función tiene inversa y ahora vamos a ver cómo resolver o ver un artificio para encontrar la derivada de las formas inversas. Vamos a ver los dibujos. Ya, ok. Avancemos. Bien. Recordemos nosotros, ¿no es cierto? Si ya se cumple que una función tiene su inversa, pero habíamos mencionado, la función inversa en esencia, ¿qué es? ¿Qué es la función inversa? Desde el punto de vista matemático. El recíproco. No, no es no es el recíproco, no, cuidado. Pero en esencia, ¿qué es la función inversa? Es una nueva función, ¿sí? Es una nueva función. Cuidado, no es el recíproco, eso habíamos dicho, hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunde. El recíproco es 1 sobre la división. No se olvidarán que esto es una notación matemática, no me dice 1 sobre f, no es potenciación esto es notación matemática y se refiere a la forma inversa de f de x. Pero lo que acabé de mencionar, ¿no es cierto? En esencia, la inversa de una función es una nueva función, ¿sí? Constituida de esa forma. Cuando veíamos esa parte, utilizamos esta notación, perdón, a ver un ratito, voy a borrar esto. A ver. Nosotros decíamos, si tengo mi f de x, ¿no es cierto? Ya vamos verificando mediante otras herramientas que esta sí tiene una inversa, es decir, la inversa la expresábamos de esta manera. Esta es notación matemática, por favor, no se confundirán. ¿Estamos? Pero en esencia, lo que estamos mencionando, esta es una nueva función. ¿Sí? Es una nueva función. Que ahora sí, recuerden lo que yo decía, si me paro en este lado de la vereda y veo al frente, esta es mi inversa. Pero si yo me pongo en este lado de la vereda, ¿cómo debería describir acá la inversa? ¿No es cierto? Así. Así se debería de interpretar. ¿Sí o no? Recuerdan que había hecho algo así similar cuando veíamos esta parte. Cuando yo estoy en este lado de la vereda, en la función que estoy analizando y he garantizado que puedo obtener su inversa y hago la parte algebraica, digo, muy bien, entonces esta nueva relación que yo he desarrollado se le entiende como su inversa, pero en esencia es una función. Y si me vengo ahora a este lado de la vereda y veo nuevamente hacia acá, hago exactamente lo mismo. Muy bien, veo esta relación y digo, esta es su inversa de g de x. ¿Estamos allí o no? Y es lo que estoy aquí expresando, nada más. Digo, sea g de x la inversa de f de x, entonces aplicando la función composición tenemos lo siguiente. Recuerden que a través de la función composición yo puedo demostrar si estas dos funciones son inversas. Si yo he hecho de manera adecuada el procedimiento, ¿sí? Ojo, porque hay que diferenciar lo que acabé yo de mencionar con lo de la derivada.
esta es una condición que yo analizo de la función para decir, esta sí puede tener o tiene una inversa bajo estas dos características. Pero algebraicamente, esta es la demostración para garantizar que la parte numérica que yo he desarrollado me dio como resultado su respectiva inversa, f de x o g de x, dependiendo con cuál esté manejando. Y ahí se aplicaba este teorema de la función composición. Recuerden que en este caso, como está aquí expresado, para demostrar si dos funciones son inversas, es el único caso en donde se aplica la propiedad conmutativa. Como podemos observar, g o f o g, si me da igual al argumento, que en este caso es x, yo garantizo de que estas dos funciones son inversas entre sí. Esta es la inversa de f de x y esta es la inversa de la de acá. ¿Estamos? Preguntas, ¿alguna duda? Queda claro, estamos recordando algo anterior, nada más. Para ya ir ahora a cómo voy a utilizar. Insisto, este es un artificio matemático para algunos casos, para encontrar la derivada de formas inversas, que resulta bastante bien, ¿sí? Preguntas. No sé si queda claro. Sí, profe, todo claro. Bien, recuerden que habíamos mencionado que la función composición yo la puedo expresar desde el punto de vista de notación como g de x, ¿no es cierto? O la otra relación que está acá debería de quedar escrita de esta manera. ¿Sí? Esta es notación matemática. Y todo esto igualado a x. Muy bien. A mí lo que me interesa es encontrar la derivada de la forma inversa, es decir, esta se me constituye en mi incógnita, lo de aquí. Porque eso me representa, tal cual como estoy indicando acá, la inversa de la función. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago a continuación en la siguiente línea? Yo voy a tomar esto de aquí. Pero, ¿sí? Y digo, es igual a x, ¿no es cierto? Estoy tomando una de las dos, de cualquiera de las dos relaciones. Y digo, este es x. Y lo que aplico aquí es la derivada. Y la derivada, sabemos que en la función composición se utiliza lo que se conocía como la regla de la cadena. ¿Y cómo era la regla de la cadena? Como hicimos en los ejercicios, ¿qué tengo que derivar primero? Lo de afuera. Lo de afuera que está expresado por la función g de x. Recuerden lo que había dicho, el argumento de g de x no lo toco, ¿sí? Lo vuelvo a expresar tal cual está, ¿sí? Y a continuación me voy hacia adentro, que vendría a ser la derivada de f' de x, ¿no es cierto? Pero como derivé toda la expresión que estaba acá arriba, ¿cuál es la derivada de x? ¿Cuánto va la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1, ¿no es cierto? Es esta relación que está aquí descrita. ¿Sí? Bien. Mi incógnita, vuelvo a repetir, es g' de x, porque eso me está representando o está asociada a la función inversa. Por lo tanto, aquí yo puedo despejar y lo que tenemos es que este f' de la función original pasa al otro lado dividiendo. Y como g' de x está asociada a la inversa, aquí pueden observar que esta viene a ser la inversa de la derivada de la función inversa y resulta que es mediante esta relación yo puedo obtener su respectiva derivada. Si ustedes ven, es partir desde la función original, desde la cual yo podría obtener su inversa. ¿Sí? Como digo, este es un artificio muy interesante para ciertos casos en donde yo puedo encontrar la derivada de formas inversas, sin la necesidad de construir la inversa como tal. ¿Sí? Este es el artificio.
Porque una cosa es encontrar la inversa y obviamente tendría que dividir. Y otra cosa es, mediante esta expresión, sin hacer la transformación de su forma inversa, es decir, yo ya no tendría la necesidad de encontrar esta forma matemática, pero sí puedo encontrar su derivada mediante esta relación, porque yo derivo f de x, ¿no es cierto?, f' y le digo 1 sobre f' de x es la derivada de lo de acá. Y no he tenido vuelvo a reiterar, no he tenido la necesidad de construir su forma. ¿Sí? Es un artificio bastante interesante para algunos casos, como vamos a ver más adelante, lo vamos a utilizar para ciertas formas un poquito, no diré más complejas, pero que están asociadas a las funciones trascendentales. ¿Sí? Veamos esto con un ejemplo. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Cierra la puerta, mi amor. Cierra la puerta. Bien, veamos con un ejercicio la aplicación de esto. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, sea f de x igual a x al cuadrado. Leámosle hasta allí nada más. Perdón, ¿alguien me quiere comentar algo? Sí, ya esa era la anterior. Veamos desde aquí. Sea f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí demos de la lectura. ¿Qué gráfica es esa? ¿Qué gráfica es de x al cuadrado? ¿Quién me dice? Una parábola. No es cierto, es una parábola cuyo, ya me salió chueco esto, es una parábola que pasa por el origen, o más o menos algo así. Esto es x y esto es y. Desde el punto de vista gráfico, bueno, inclusive matemático, ¿esta función tiene inversa? Tal cual está detallada, por eso decía, démosle solo la lectura hasta aquí. ¿Esta tiene inversa? No. No. No tiene inversa, ¿no es cierto? Porque en realidad no es inyectiva. ¿Sí? No es inyectiva. Sin embargo, en la segunda parte del ejercicio nos pone una restricción. Para x mayor o igual a 0. Es decir, ahora mi gráfica solamente va a ser considerada desde aquí para acá. Por lo tanto, si yo analizo aquí el concepto a través de la derivada y para poder determinar si es creciente, yo podría analizar lo que hicimos en el paso anterior, ¿sí? Si yo saco f' que de x en este ejercicio, digo, esto va a ser igual para este caso, 2x. Y como ya me está dando el dominio, muy bien digo, démosle un valor de x. ¿Qué valor le damos? ¿Qué valor le damos? Démosle un valor. ¿Qué valor? ¿Qué valor le damos? Un 2. Un 2. Si evalúo aquí el 2, ¿qué va a resultar? F', a ver, perdón, vamos a esta vaina de aquí. F', F' de 2. ¿Cuánto vale en mi ejercicio? ¿Cuánto vale F' de 2? 4. 4, ¿no es cierto? No digo que el valor numérico no sea importante. Profe, disculpe, está con el micro desactivado. Ya, perdón. Decía F' era 2x con x igual a 2. Me resultó que F' era igual a 4. Y lo que les estaba mencionando no es que no me interese el valor numérico, es súper importante. Pero en esta primera parte lo que me interesa es el signo, más positivo. Por lo tanto, podemos decir lo que había hecho en la representación gráfica y cómo estoy planteando el problema, quiere decir que la pendiente o la derivada es positiva, por lo tanto, la función en este intervalo desde 0 a más infinito, ¿qué va a ser siempre? Va a ser siempre positiva. Por lo tanto, me dice que la función es creciente. Cumple la condición
para establecer, como está planteado el problema, que yo sí puedo obtener su forma inversa. Y ya desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? ¿Cómo se sacaba la función inversa? Y es igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Despejo la variable x y digo x va a ser igual a y, la raíz cuadrada de esto, pero tenemos dos signos positivos, pero como nos interesa solamente la parte positiva, bajo las condiciones que estamos estableciendo, quiere decir que esta es mi relación. Y luego, ¿qué hacíamos? Hacíamos un cambio de variable. Ahora digo, y va a ser igual. Recuerden que ese era el procedimiento a raíz de x. Y de esta manera saco la función inversa. Esta es f inversa. ¿Estamos? Ese era el desarrollo matemático que había que realizar. Esta es la inversa de lo de acá. ¿Estamos? Y tenemos que es igual a raíz de lo que está allí descrito. A ver, no se me escucha. Ya le abrí el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, ya. Listo. Borremos y vamos ahora a hacer el desarrollo matemático. Aquí vamos a aplicar este concepto de la forma inversa, digamos, de la definición de la función inversa a través de la función composición. ¿Estamos? ¿Sí? Aquí aplico la derivada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser? La derivada de f, le voy a poner de otra manera, tal vez, ojo, esto es notación matemática lo que estoy utilizando, pero le voy a poner de otra forma, lo que habíamos hecho anteriormente. Si saco la derivada de esto, podría yo también, es lo mismo que está aquí, pero le voy a poner de otra forma, sería f', ¿no es cierto? ¿Cuál es en esta relación, cuál es la función externa? ¿Por qué letra está representada la función externa en esta relación? Por F. Por f, entonces digo f', vuelvo a reiterar, el argumento no lo toco, que en este caso está expresado por su forma inversa, ¿no es cierto? Por, aplicando la regla de la cadena, ahora sí voy, saco la forma inversa, ¿sí? Y aquí le saco la derivada, ¿sí? Igualado a ¿qué? ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Y aquí es donde me aparece mi incógnita. Esta es mi incógnita que yo tengo que encontrar. Por lo tanto, quiere decir que todo este término que multiplica, yo lo puedo pasar al otro lado dividiendo, que es lo que está aquí expresado. Es lo mismo, ¿no? La derivada de f a dx, del argumento que se mantiene, por la derivada, que aquí es donde me aparece mi incógnita, igualado a 1. Es lo mismo que tengo al lado derecho, expresado de otra forma. Por lo tanto, todo este factor de aquí pasa al otro lado dividiendo. Y tengo esta relación. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a obtener la derivada, en este caso, de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? Yo lo puedo escribir así. Esta relación de aquí, o esta la de aquí, la puedo escribir de esta forma. Sigue siendo una función composición, porque f, la derivada de f, en esencia es una nueva función o f inversa. ¿Cuál es la derivada de f? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de f? F'. No, 2x. No. Ya. Recuerden, ¿cuál es la derivada de f? De esta f de aquí, la derivada es 2x. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿No es cierto? Sí. Sí. Ok, yo estoy aquí, por eso digo, si ustedes aprecian, esta relación o la que está acá descrita es una función composición. ¿Entre qué funciones? Entre la derivada de f y obviamente la inversa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si aplico la función composición, ¿qué tengo que hacer? Este raíz de x, ¿dónde tengo que sustituirle?
para aplicar la función composición. Para aplicar aquí. Aquí sería 2x o raíz de x. ¿Cómo me debería de quedar mi resultado de esta función composición? Este x, ¿dónde tengo que sustituirle? Este raíz de x, ¿dónde tengo que sustituirle? En x de 2x. Correcto, entonces me quedaría 2 raíz de x. ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, este 2 raíz de x es todo este término. Si hago la sustitución que corresponde, aquí está el resultado. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que la derivada de la función inversa viene a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esta es su derivada. La derivada de esta función es esta relación que está aquí descrita. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Lo que he desarrollado es matemáticamente. Lo que estoy haciendo más que nada. Aquí apliqué la regla de la cadena, porque no es más que eso. Aquí me aparece mi incógnita, porque me pide, encontremos la derivada de esta función, me pide. Encontré la incógnita. Hago unas cuestiones algebraicas, lo que ya hemos visto, 1 sobre la derivada de todo esto que está aquí representado. Ojo, esto de aquí es una función composición. ¿De qué? De la derivada de f o f inversa. Y eso es lo que estoy desarrollando acá. Y luego hago únicamente las sustituciones que corresponden. ¿Sí? Esto es lo que desarrolla aquí. Y luego al final, en esta relación, reemplazo y me dio como resultado que la derivada de la raíz cuadrada de x resultó ser 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? ¿Queda claro, no sé, el ejercicio, el desarrollo? Y más que el desarrollo, lo que debe de quedar claro es el procedimiento anterior de cómo yo encuentro una incógnita. Y como les decía hace un momento, van a ver que más adelante en las funciones trascendentales, sobre todo en las trigonométricas, este artificio es muy importante para sacar la derivada de funciones inversas trigonométricas. Sí, es el camino más sencillo, más fácil para obtener sus derivadas. ¿Sí? Preguntas. Inquietudes. Consultas. Todo esto. ¿Queda claro o no queda claro? Giovanni. Sí, profe. ¿Sí? Camila. Sí, profe, está claro. Ya, chévere. Más adelante, como digo, hemos de volver a utilizar esta herramienta y esperemos que ahí un poquito se siga reforzando ese concepto, ¿sí? Insisto, es una manera matemática de resolver ciertos ejercicios. Vamos ahora a la derivada de las funciones trascendentes y empecemos con las trigonométricas, las directas, seno, coseno, tangente, cotangente, sus recíprocas, cotangente, esas son recíprocas, cotangente, secante y la cosecante. Bien, para ello, nuevamente vamos a argumentarnos mediante el uso de la definición formal, ¿no es cierto? Que esta es lo que hemos descrito aquí. Y encontremos la derivada del seno. Si aplico la definición formal, aquí nosotros podemos ver en la presentación, quedaría escrita de esta forma. F de x más h menos f de x sub 0 sobre h. Por lo tanto, el x más h le reemplazo en la función. Tengo este detallado menos x de h y sobre h. Esa es la estructura formal, ¿no es cierto? Lo de aquí. A continuación vamos a utilizar una identidad trigonométrica, ¿sí? Para ir haciendo el desarrollo del límite. Esto estamos haciendo. La idea es obtener, aunque algunos yo sé que lo manejan, que la derivada del seno es tal valor, etcétera, pero esta es la demostración. Aquí aplico esta identidad trigonométrica que le sustituyo acá, es igual a esto. Luego hago agrupaciones, como podemos observar, este seno de x con lo de acá. ¿No es cierto? Me queda esta relación, todavía no he evaluado el límite. Y recuerden que habían unos límites que les pedí que desarrollen, sobre todo el seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Aquí hemos hecho una distribución del numerador y al final tengo dos tipos de límites. Estos son los que están descritos aquí. El límite, ¿en qué variable es? ¿Cuál es la variable del límite?
H. H, por lo tanto, seno de X queda fuera y coseno de X queda fuera de los límites. Estos son mis límites. Este límite vale 1, en tanto que este otro límite vale 0, ¿sí? Lo cual implica que como este término va a desaparecer y este se hace 1, me da cuenta que la derivada de la función trigonométrica seno resulta ser coseno. Listo. Hemos encontrado esa relación. De aquí en adelante, la derivada del seno, automáticamente nosotros la conocemos que es el coseno de x. Ya no tenemos que hacer la demostración, ni el desarrollo matemático. ¿Sí? En el caso del coseno, podemos hacer exactamente lo mismo. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Porque es la parte matemática que debe de quedar bien clara y la demostración es súper importante. Porque ahí yo utilizo también, o tendré que utilizar ciertas identidades trigonométricas y ciertos arreglos algebraicos. Pero al final, ¿sí? Los que hacen la demostración van a encontrar que la derivada del coseno es igual a menos seno de x. Mucho cuidado con este signo de aquí, es súper importante en las funciones trigonométricas. ¿Sí? Por lo tanto, yo he sacado la derivada, ¿no es cierto?, de estas dos funciones, seno y coseno, que con esas dos yo puedo encontrar todas las demás derivadas. ¿Sí? Puedo obtener todas las demás derivadas. Sin la necesidad de utilizar la definición formal. Por ejemplo, en el caso de la tangente. La tangente de X, ¿a qué es igual? Déjenme ver, yo creo que tenía aquí una, ayer hice un ratito, déjenme ver. A lo que quiero que ya comencemos a verle el problema. Justamente, aquí está. Bien, a ver, ya les voy a decir. ¿A qué es igual la tangente? ¿Quién me dice? A seno sobre coseno. A seno sobre coseno. Y yo este problema más bien lo podría desarrollar partiendo de esa identidad. ¿Sí? Era justamente lo que les quería mostrar a continuación. A ver, espera un ratito. Quitémonos todos estos de los dibujos. Aquí está desarrollado eso. Ah. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es lo que está hecho ese desarrollo. ¿Sí se ve el Word? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya, entonces, me refiero yo, no ir por el camino largo. No es que no me vaya a dar el mismo resultado, pero ahí sí ya tenemos que optimizar y utilizar lo que vamos ya desarrollando. Lo que dije hace un momento, la tangente, perdón, a ver, anotación. La tangente yo la puedo escribir como seno sobre coseno, ¿no es cierto? Y yo puedo sacar la derivada. Y la derivada quedaría, ¿no es cierto? La derivada de toda la relación, y la derivada me quedaría expresado de esta manera. Aquí está mi incógnita. Quiero encontrar la derivada de la tangente de x. Y resulta que es la derivada. ¿Qué operación matemática está aquí considerada? Seno de x sobre coseno de x. ¿Qué operación algebraica? Una división. Una división. Apliquemos las reglas, ¿no es cierto? ¿Qué dice la regla? La derivada del número 2. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Por el denominador, que vale coseno. Menos el número 2, que vale seno. Y pues la derivada del coseno, que es menos seno. Por lo tanto, aquí me quedaría, ¿no es cierto?, esta expresión. En la siguiente línea, ¿qué hago? Coseno de x por coseno de x es coseno de x al cuadrado. Menos con menos se hace más. Seno de x al cuadrado sobre coseno al cuadrado. En el número 2, ¿cuánto vale esa identidad trigonométrica? 1. 1. Lo que tenemos descrito acá, sobre coseno al cuadrado. Y 1 sobre coseno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? El 1 sobre... Secante. En este Secante al caso, cuadrado. 1 sobre secante al cuadrado. Correcto. Aquí está hecho el desarrollo matemático, ¿sí? Partiendo de una identidad trigonométrica y aplicando lo que ya hemos definido en los dos casos anteriores. Por eso me hacía referencia. Si yo conozco la derivada del seno y la derivada del coseno, yo ya la sé. Puedo encontrar la derivada de cualquier relación o identidad trigonométrica. ¿Sí? Claro está que pude haber utilizado la definición formal.
como está aquí descrito. La derivada del tangente es igual al límite de tangente de x más h menos tangente de x sobre h cuando h tiende a 0. Y obviamente en este desarrollo deberé de utilizar una identidad trigonométrica de la tangente de la suma de dos ángulos y obviamente tal vez el desarrollo matemático sea un poquito más extenso, ¿sí? No sé si decir sea más complejo, pero sí consideraría que es más extenso. Pero al final, con plena seguridad les podría decir que llegaremos a esta relación. Pero por allí a lo mejor tengo que ir aplicando artificios, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces aquí ya debemos nosotros de comenzar a saber utilizar cuándo podría o debería de utilizar la definición formal, ¿sí? Y cuándo ya voy utilizando lo que ya se va quedando como reglas, ¿sí? Porque la regla mía ya la acabo de determinar. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Por ahí se me olvida alguna de estas, la tangente, y puedo aplicar lo mismo para la cotangente, y lo mismo para la secante, y lo mismo para la cosecante. Si se me olvida, no hay problema. Acá está toda la información en el seno y el coseno, sus derivadas. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, déjenme ver. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. ¿Sí? Consultas, preguntas tal vez. ¿Queda claro o no queda claro esa parte? ¿Sí? ¿De qué profe, manera ya queda debo claro. de comenzar yo a utilizar y a optimizar lo que ya vamos definiendo? ¿Sí? Aquí un poquito en esta tabla podemos ver, ¿no es cierto?, el desarrollo de las otras identidades trigonométricas. En el caso de la tangente, su recíproca cotangente, ojo, no es la inversa, vaya a ser alguien saco la inversa, no. Aquí tengo que desarrollar. En este caso, ¿qué haría que sea la cotangente de x? ¿Qué consideración matemática haría? Coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Yo aplico exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de la secante, ¿qué debería de considerar para encontrar su derivada? 1 sobre coseno. Correcto. Y la cosecante, 1 sobre seno. Y parto de allí. Y obviamente, en la literatura, sobre todo estas dos últimas, esta es la manera en la cual se representa la secante y la cosecante. Aunque si ustedes hacen el desarrollo van a encontrar algo diferente, que es exactamente lo mismo, pero insisto, en la literatura por lo general se encuentra esta forma matemática. Tal vez cuando ustedes desarrollen lo que van a obtener como secante va a ser seno sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Pero ahí ya hace algunos artificios matemáticos y me representa de esta forma. Les recomiendo, hagan este desarrollo matemático, ya no con la definición formal, sino ya utilizando el seno y el coseno, solamente sacando sus respectivas identidades trigonométricas. La tangente ya lo hicimos, la cotangente acaban ya de mencionarlo, lo mismo de la secante y lo mismo de la cosecante. ¿Sí? Verificar más que nada, hacer las demostraciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? No sé si queda claro algo que tengamos que repetir, porque lo que les mencionaba hace un momento, vamos a ver ahora la derivada de las formas inversas. Y para eso vamos a utilizar lo que hace un momento se desarrolló utilizando el concepto de la definición formal, ¿sí? Y aplicar esa estrategia que es más conveniente, ¿sí?, para este tipo de relaciones. ¿Estamos? Bien. Las trigonométricas inversas. Y partamos con la función seno inverso, arco seno inverso, ¿no es cierto? Recuerden que en esencia esta es una nueva función, como está aquí expresada. Quiere decir que, ¿cuál es la inversa de la forma del arco inverso de seno de x? ¿Cuál es su función inversa? ¿Cuál es la inversa de esta? Es seno de x. No será pues, la función inversa. Yo estoy parado en este lado de la vereda. Por tanto, su inversa es seno de x. ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? Es eso.
Y lo que está desarrollado en la parte de aquí abajo es la función composición. Es decir, yo lo que estoy haciendo es seno de x, función composición, seno inverso de x, y por la regla, ¿no es cierto?, de la verificación de formas inversas, esto tiene que ser igual a x. ¿Sí o no? Por favor, yo necesito que eso lo vayan recordando, porque es lo que estamos aplicando, lo que ya se ha visto anteriormente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí o lo que está expresado? El arco seno inverso, ¿dónde le estoy metiendo? En el argumento de seno de x, porque esa era la operación composición. Y es lo que me está denotado aquí. Seno, volveré a escribir para que se aprecie, de seno de x es igual a x. Eso es lo que tengo aquí resumido. Y a esto le voy a aplicar la derivada, ¿no es cierto? Lo mismo que hicimos en el caso anterior cuando analizábamos este concepto de la derivada de la forma inversa. Aplico la derivada y aplico la regla de la cadena. Muy bien. ¿Cuál es la función externa en esta relación? Seno. Seno, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la derivada de la función seno? Coseno. Coseno, como podemos observar aquí, y el argumento no lo toco. Aquí está el argumento. Ahora, ¿hacia dónde me voy? Lo que había dicho, ¿cuál era la regla de la cadena? Me voy hacia la parte interna. La parte interna es, en este caso, arcoseno. Y lo que tengo que encontrar es su derivada. Y aquí es donde me aparece mi incógnita. ¿Sí? Ahí está la incógnita. La derivada del arcoseno es lo que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar esta derivada. F' de x. Esta es mi derivada. ¿Sí? Y está aquí expresado de esta forma. Bien. Por lo tanto, todo este factor que multiplica viene acá y divide. ¿Estamos? Y aquí vamos a aplicar un pequeño artificio matemático conocido, una identidad matemática conocida. Aquí dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿no es cierto? Yo de esta relación puedo despejar el seno o el coseno, ¿no es cierto? Para mi interés, como aquí tengo la función coseno, voy a despejar el coseno de la identidad que está ahí descrita. Pero, ¿cuál es el argumento del coseno? ¿Cuál es el argumento del coseno? En mi ejercicio. ¿Cuál es el argumento de la función coseno que está aquí? Seno a la menos 1. No es seno a la menos 1, es seno inverso de x o arcoseno de x, Seno inverso. ¿no es cierto? Por lo tanto, me quedaría, no se equivocarán porque seno a la menos 1 es otra cosa. ¿Sí? Y si estoy despejando de esta identidad trigonométrica, me quedaría aquí despejado como la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. ¿Y aquí qué debería de colocar a continuación? Seno inverso. Seno inverso, correcto. Mucho ojo, porque ahí también suelen confundirse, porque creen que es seno de x. No, el argumento de las funciones, de esta función trigonométrica es seno inverso de x. Por lo tanto, esto tengo que reemplazar en vez del x que está acá definido. Es decir, que esto le sustituyo por lo de acá. ¿Sí? Como tenemos en la siguiente línea. Todo este coseno, arcoseno, es sustituido por raíz de 1 menos seno al cuadrado de arcoseno de x. ¿Estamos? Aquí un poquito le puse diferente el cuadrado le puse afuera, ¿no? Ahora, ¿qué es seno del arcoseno de x? ¿A qué es igual eso? A x.
AX, correcto, lo que está acá. Por lo tanto, le puedo sustituir y me queda X al cuadrado. Y en esta línea acabo de sacar cuál es la derivada del arco seno. Es esta relación matemática. 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. He resuelto mi problema. ¿Sí? Quiere decir que la derivada del arco seno es esta relación matemática. ¿Sí ven? Y he utilizado y utilicé este artificio que describimos en las presentaciones anteriores. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Lo de aquí es en realidad una cuestión matemática, también parte del artificio, el haber utilizado esta identidad fundamental en la trigonometría, partiendo de allí. ¿Sí? ¿Se entiende? Este mismo procedimiento yo lo puedo aplicar para el arco seno. Ojo, no se vayan a confundir porque a veces creen que es esto también. Mucho cuidado. Creen que es esto. Ah, perdón. Y aquí quieren aplicar eso, ¿no? Cuidado, verán, eso no se irán aquí en la forma inversa no es como las identidades trigonométricas directas. Esto no se da, ¿sí? Tendrán mucho cuidado. Aquí tengo que hacer en realidad todo este tipo de procedimiento ya aplicando estas condiciones, ¿sí? Que por allí algo va a aparecer de eso, verdades, pero cuidado, ¿no? En el caso de la tangente inversa, del arco tangente. De igual manera les recomiendo, como desarrollo matemático, saquen la derivada de todas las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Este artificio es también muy interesante y reitero, no solamente se lo puede aplicar aquí, ya vamos a ver en otras condiciones o en otras formas de funciones trascendentes también la vamos a desarrollar. Preguntas, dudas, inquietudes, no sé si hay alguna pregunta. De igual manera, aquí les he dejado algunos ejercicios que ustedes podrían desarrollar, ¿sí? Donde ya tenemos formas de un mix de funciones. Por ejemplo, esta es una función composición. Acá también tengo una función composición, porque si ustedes van viendo los argumentos, ya son un poco diferentes. Este de aquí todavía no lo harán el tercero. Este no, porque no vemos todavía la derivada e a la x, ¿sí? Este no lo harán. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante y ahí lo podríamos desarrollar, que no es tampoco nada del otro mundo. Pero aquí ya tenemos diferentes situaciones. Funciones composición, un mix con lo anterior que ya hemos desarrollado, la regla de la cadena. De hecho, aquí ya sabemos a qué es la derivada del arco seno, ¿sí? Ya sabemos a qué es igual, pero está asociada a una función composición, ¿sí? Y todo lo anterior lo vamos a ir mezclando. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Bien, le vamos a dejar hasta esta parte. La próxima semana, en realidad ya, yo creo que el día lunes daremos por finalizado el capítulo de la derivada. Nos falta ver las formas exponenciales, las de hiperbólicas directas, la diferenciación implícita, ¿no es cierto? Y la logarítmica, un poco ahí le vamos a ver cuál es la forma. Y obviamente derivadas de orden superior, que tampoco no es cosa compleja, más bien es una secuencia de lo que hemos desarrollado y más o menos saber definir su notación matemática. ¿Sí? Bien, hay una información que ustedes me están debiendo y es para cuándo hacemos la evaluación. La práctica. ¿Para cuándo es la evaluación?
Profe, disculpe una pregunta antes. Sí. Sí, profe, disculpe. Yo le mencionaba, bueno, el día que dimos la lección sobre unas preguntas que estaban, bueno, consideraba yo que estaba la respuesta mal planteada. No sé, tal vez en qué quedó eso. Ya, déjenme ver. Yo les hice un foro a ustedes. No sé si les llegó eso. Ah, Sí, profe, es que lo que pasa es que yo tuve un inconveniente que estaba para mencionarles cuál era mi situación, entonces no pude quedarme al final de la clase del día lunes, apenas estoy retomando la clase de usted del día de hoy, me toca igual a la clase ya, anterior, no, no, entonces, lo que les pedí era a sus compañeros, y eso más bien les hago yo abrí un foro, y quiero que en el foro me digan cuál es justamente la pregunta, y es de qué pasó con la evaluación, si tuvieron algún inconveniente. Quiero que me lo respondan allí, para que un poco quede documentado y para un poquito analizar qué podemos realizar. Entonces, no sé si tal vez lo que usted tiene el inconveniente me lo responde allí, y obviamente yo ya reviso y vamos a ver qué es lo que se puede hacer, o dar las explicaciones del caso. Sí, no, no hay problema. Creo que eso, no creo tampoco les ya. dije el día lunes, tampoco a nadie, pero más bien avísenme si el foro hay algún problema de permisos y esas cosas. No sé por qué nuestra plataforma a ratos parece que han hecho muchas restricciones, pero escríbame allí la novedad, por. Y yo, como digo, está en el e-virtual. Ya, profe. Justamente en la parte de las evaluaciones está foro para que ustedes me digan, ¿sabe qué, profe, tuviste inconveniente? Un poquito me detalla y ahí vemos qué se puede realizar. ¿Sí? No hay problema. Profe, Dígame. foro no Sí, hay pues, cómo responder. acabo de entrar ahorita. Sí, justo recién le revisé y no hay cómo responder. O sea, está la pregunta ahí, pero A no ver, hay opción regáleme para responder. A ver, déjenme. Ya, no, este tema no entra. Lo que entra para la parte práctica es solamente hasta límites, ¿sí? No entra esta parte, lo de la derivada no entra. Regálame un segundito para revisar el e-virtual, ¿sí? Y como digo, es un problema yo no sé. A ver, perdón. Déjenme ver. Capítulo matemática, grupo uno, para que me puedan responder allí. Y obviamente ya ver las situaciones, un poquito tener sobre todo documentado. Déjenme ver. Grupo uno matemática. A ver, foro del curso. Responder. A ver. Prueba. Prueba de operación. A ver. Tal vez allí lo pueden ver si es que funciona. Le pueden chequear si funciona allí. Sí, profe, aparece su comentario, pero no, tampoco nos deja comentar. No dice responder, enlace, no le sale la opción de responder. No nos sale. Bueno, no me sale. No sé si a A ver, alguien más le sale. a ver, allí tal vez, ahí, porque ahí estoy dando, se supone que acá arriba me da las respuestas, me permite dar al grupo. Esto es lo de aquí. Nada. Permisos, compruebe los permisos, se supone que estudiantes. No, esto no me da. Le voy a chequear nuevamente el día de hoy para que ahí por favor me respondan. Yo en un curso ya lo hice, me funcionó y no sé, registros, copia de seguridad. Lo voy a revisar otra vez del foro y que estén pendientes para que ahí me lo escriban, por favor. Sí, eso les pido de favor. Ya, profe, gracias. Bien, listo. Entonces ya le voy a checar. Profe, una pregunta. Dígame. Tal vez la clase del martes, ¿cuándo la va a subir? Ya le subo, hoy día le subo, sí, porfa, para subirle esta y la del martes y la de hoy día. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, no me han dicho para cuándo la prueba. Sigo esperando la respuesta de ustedes. Ya tuvieron bastante tiempo para definir. Aquí ya habíamos dicho que tiene que ser esta semana. Ya se pusieron de acuerdo. ¿John está aquí o no está John? John creo que ya nos ha abandonado. John.
Profe, John tiene problemas de conexión de internet. Ah, chuta. Entonces, vean, yo les pido de favor, yo necesito que me den una fecha ya, pero ¿qué día? ¿El sábado? No sé, mañana. Sí, para que tengan tiempo para estudiar, no sé, ¿para cuándo daríamos la prueba? La parte práctica. Profe, estuvimos viendo, creo, para el viernes que viene, el próximo. Híjole, el viernes de la próxima semana, se supone que debía ser esta semana. Mañana es 15, ¿no? Bueno, verán que nos va quedando cerca también el examen de interciclo, entonces eso también hay que tener cuidado. Quedamos para el viernes 22. ¿A qué hora? ¿A qué hora el día viernes? Esta es una prueba que dura más o menos 1 hora y media, más o menos, hora y media. Compañeros, no sé, ya viste que no es el presidente, de pronto a la misma hora a la que dimos la prueba escrita. ¿En la noche? ¿A las 8 de la noche? Creo, no Profe, sé, compañeros. un Verán, poquito bueno, más pronto quizás. ya, bueno, ya quedamos el viernes 22. Máximo el lunes me avisan la hora, por favor. ¿Sí? Ya quedamos el viernes 22. Mañana no se olviden que hay reto. Eso sí, mañana igual hay reto. ¿Sí? Estarán pendientes de eso. Yo mañana ya subo el reto para que puedan desarrollar. ¿Estamos? Ya, profe. ¿Listo? Sí, pero- Nos vemos la próxima semana y ya les subo el material de los videos. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, cuídense. Chao, Profe, hasta luego. gracias. Hasta luego.